El yo, la mente y el mundo ilusorio. Primera parte. Sabiendo que ya he escrito varios artículos y conferencias sobre la mente y el yo, he de decir que he decidido volver a escribir este otro, pero con un nuevo enfoque que hasta ahora no lo había hecho. Los motivos que tengo yo generalmente para escribir son dos. El primero es mi deseo por ser uno más de los que divulgan la filosofía oculta, y segundo, que lo que intento explicar sirva para meditar y como medio de desarrollo espiritual para los interesados. De ahí mi empeño en escribir artículos y hacer vídeos y audios y dejarlos por ahí por las redes sociales y por donde sea para a quien le pueda servir. Mis libros siempre han estado a disposición gratuita de quien los quiera, y lo mismo con todo lo demás. Yo entiendo que no todo el mundo está preparado para comprender esta enseñanza oculta, entre comillas. Oculta es una enseñanza, la filosofía oculta siempre ha estado escondida y más bien para unos pocos, los que estaban más o menos preparados para entenderla. Ya de hace un par de siglos se ha hecho bastante más público, pero aún así, como es lógico, como no es difícil de entender, como el propio desarrollo de la humanidad no ha llegado todavía a ser general respecto al interés sobre estas enseñanzas, pues por eso se suele decir todavía que está oculta. Pero yo diría que está oculta en el mismo sentido que la química está oculta para un niño de 5 años. No está oculta, pero él no está listo para comprenderla. Bueno, pero eso no me preocupa, el que no comprenda mucha gente, porque ya llegarán a ello. Sin embargo, sé que algunas personas comienzan en esta vida a conocerla. Bueno, la mayoría de los que estamos los que han estado, los que están, los que estaremos o los que estamos, y muchos otros que llegarán a conectar con una escuela de ocultismo, la mayoría de ellos ya han conectado de alguna manera con este mundillo en otra vida. Y otros, pues es la primera vez que conectan, y bueno, pues por eso quizás es por lo que muchos lo dejan al cabo de un tiempo, porque les cuesta. Aquí esto es estudiar, meditar, profundizar, persistir, tener paciencia, etcétera, etcétera. Bien, pues esta gente, si se esfuerzan, pues bueno, pueden progresar mucho respecto a la siguiente vida. También es de suponer que de los interesados en esta filosofía pocos les gusta profundizar e intentar comprender lo abstracto. Y cuando me refiero al abstracto es cuando hay que estudiar, por ejemplo, el tema del macrocosmos respecto al microcosmos, el tema de lo que normalmente llamamos los mundos, los diferentes cuerpos del ser humano. Eso es algo muy fuera de lo común, nadie conoce nada sobre ello, por lo tanto la primera impresión es que es algo abstracto y algo difícil de comprender. Con el paso de los años ya luego uno se va familiarizando con ello, como con el tema de la muerte, la reencarnación, y bueno, pues entonces ya no es tal. Pero bueno, les diré que también la gente que comienza y que lo ve un poco difícil de entender, bueno, pues deberían esforzarse, porque lo subjetivo y difícil de comprender hace descender la luz del yo, del mundo abstracto del pensamiento, a la mente concreta. Así que, si bien he escrito ya sobre esto y por tanto repetiré algunas cosas, no dejará de ser interesante para los que les guste meditar sobre lo que es algo difícil de comprender, como he dicho. Antes de nada, quiero repetir lo dicho en otras ocasiones también sobre la necesidad de conseguir un diagrama sobre los mundos para una mejor comprensión de este tema. En la escuela de ocultismo llamada Fraternidad Rosacruz más Heindel, de la cual yo siempre me consideraré un estudiante, lo fui, lo soy y lo seguiré siendo siempre, porque es la escuela
donde más he aprendido, donde más motivos me ha dado para meditar, para profundizar, para sacar muchas conclusiones, una enseñanza básica que luego ya cada uno debe ir profundizando en ella, sacando conclusiones y descubriendo cosas que antes, pues bueno, no conocían. Entonces esta escuela tiene su página web, tiene una serie de diagramas y libros y otras cosas. Entonces para esta conferencia pues es conveniente tener a mano un diagrama de los mundos, donde están los 7 mundos, porque vamos a ver principalmente desde lo que ocurre desde el mundo del pensamiento para abajo. Dicho esto, ya con el diagrama en la mano, que lo necesite, lo que si alguien me escucha que ya está familiarizado con él, pues no lo necesitará. Entonces, pues vamos a explicar algunas cosas del mundo del pensamiento, que es donde estamos como un yo, como el yo superior, y donde se forma nuestra mente razonadora, como creadora de pensamientos o formas mentales, como queramos llamarla, de acuerdo a las ideas de la mente superior o abstracta. Para entendernos más fácilmente vamos a decir que nosotros aquí en el mundo físico, con nuestra conciencia de vigilia, estamos utilizando la mente concreta, la mente con la que razonamos. Pero dentro del mundo del pensamiento, nosotros como yo estamos situados en las regiones superiores, que normalmente se llaman la región abstracta. Por lo tanto, ahí están las ideas originales o lo abstracto, de donde procede la idea, que luego en las inferiores, donde está nuestra mente razonadora, ahí es donde se forman las imágenes mentales, las imágenes concretas, más ya centradas hacia el mundo físico, hacia su manifestación. Lo de arriba es lo abstracto, lo superior es lo abstracto, y mundo de las ideas, y lo de abajo ya en vías de manifestación o de utilización por la personalidad, es lo que llamamos el pensamiento forma o los pensamientos. La humanidad está evolucionando hasta actualmente en 3 mundos, que es el mundo físico, el mundo de deseos y el mundo del pensamiento. Tenemos un cuerpo de cada uno de esos mundos. El cuerpo físico, que pertenece al mundo físico, el cuerpo de deseos, que pertenece al mundo de deseos, y la mente, que pertenece al mundo del pensamiento, o cuerpo mental. Alguna escuela le llama cuerpo mental, en realidad, porque lo mismo que nuestros deseos están centrados en el cuerpo de deseos, nuestros pensamientos tienen su origen, están en realidad centrados en el cuerpo mental. Los otros 4 mundos, que están por encima del mundo del pensamiento, incluido el propio mundo de Dios, no entran en nuestro desarrollo actual. Tienen una relación, pero nuestra evolución no está centrada en esos mundos superiores. Por tanto, podríamos decir que la subdivisión donde nos situamos como un yo superior es la que une los mundos elevados y los mundos donde evolucionamos. Nosotros estamos más bien en la región abstracta, en la superior del mundo del pensamiento. Y desde ahí utilizamos la mente. La mente es la herramienta principal para que el yo se manifieste aquí en el mundo físico, entre otras cosas. Entonces, nosotros estamos ahí situados como un yo superior, es la que une la intermedia o la que une los mundos superiores con los que en donde nosotros estamos evolucionando. Y entre estos últimos hay que diferenciar el mundo real en el mundo del pensamiento y el mundo ilusorio relacionado principalmente con el mundo de deseos, con el mundo físico y con nuestro cuerpo físico con sus correspondientes sentidos. Digo el mundo real refiriéndome a la región superior o abstracta del mundo del pensamiento, porque es la región donde están las ideas de lo que va a ser luego, de lo que se va a manifestar.
y ilusorio lo que está por debajo de ahí, porque en realidad lo que la mente piensa, lo que la mente forma, es parte de la personalidad, y la personalidad no es real, no es el verdadero yo real. La personalidad es un yo temporal que ha reencarnado, representativo, por decirlo así, del verdadero yo, que está, repito, en el mundo del pensamiento, más centrado en la parte superior o abstracta. Por lo tanto, esas subdivisiones yo las considero como reales, como que lo que hay ahí es real en comparación con lo que hay por debajo. Si nos fijamos en el diagrama de la Fraternidad Rosacruz, vemos que las subdivisiones superiores del mundo del pensamiento son las que originan las ideas abstractas, que luego se convierten en pensamientos formas o arquetipos de las formas físicas y de la vida que fluye por las mismas y también de las emociones y los deseos. A ver, en estas subdivisiones superiores o abstractas, ahí están las ideas. Sin querer complicar mucho a los oyentes, hay una serie de jerarquías. Mencionaré algo sobre ello. Entonces ahí se trabajan y se forman los arquetipos. Vamos a llamarles para nosotros ideas. Entonces cuando un descubridor aquí dice, ay, me ha venido una idea y voy a inventar no sé qué, o voy a crear esto que hasta ahora no se conoce. Bien, esa idea, vamos a decirlo, del mundo abstracto, del pensamiento, nosotros, el inventor, la da unas cuantas vueltas en su cabeza, con su razón, con su mente concreta, forma una idea concreta de lo que él quiere hacer, con su imaginación, y entonces luego ya se pone manos a la obra, le añade un deseo, un sentimiento. Bueno, pues me gustaría que esto fuera, desearía que esto fuera pues para que sirva de bien a no sé qué personas, o mira, le voy a poner como desearía que algo fuera para hacer algo bien, vaya añadido a ese pensamiento forma, pues va un sentimiento de fraternidad, de solidaridad. Entonces estamos pasando de nuestra mente abstracta a la mente concreta, creamos la imagen como pensamiento forma, a ese pensamiento le añadimos un sentimiento y un deseo de algo bueno que queremos hacer para no sé quién, y al final pasamos manos a la obra y lo hacemos físicamente. Pues eso es lo que pasa respecto a los mundos como mundos. En esas jerarquías que están ahí, crean los arquetipos de todo lo que es aquí luego en el mundo físico. O sea que si lo pasamos a nosotros, todo lo que ocurre en esos mundos, comprenderemos que nuestro cuerpo físico se forma como arquetipo gracias a las ideas existentes en la subdivisión más elevada del mundo del pensamiento. Estoy hablando de nuestro cuerpo físico, o sea, de las formas físicas. Las ideas que hay en la subdivisión más elevada. Y lo mismo ocurre respecto a nuestra vida, respecto a nuestros deseos y sentimientos que tienen su origen en las subdivisiones inferiores de la séptima o más elevada que acabo de decir. Allí están los arquetipos de todo lo que somos aquí nosotros, de nuestro cuerpo físico, de nuestra vitalidad, cuerpo etérico, de nuestros deseos, todo. Estoy seguro de que alguien no se conformará con lo dicho y se preguntará quién crea los arquetipos y todo lo demás, todas estas cosas. Pues bien, debe quedar claro que el universo, con sus mundos y sus subdivisiones, están llenos de vida, de conciencia, de actividad. Y que las jerarquías colaboradoras de Dios para llevar a cabo su plan, ese esquema que ha creado Dios,
de diferentes mundos, con diferentes jerarquías y nosotros ahí en medio, más concretamente las jerarquías del mundo del pensamiento. Esos son los arquitectos de las formas físicas, porque son los que crean los arquetipos. Lo que para nosotros son, como he dicho, ideas. Bien, por otro lado, he de decir que lo que para nosotros son leyes de la naturaleza, que pueden transformar lenta o repentinamente el planeta, según lentamente por la evolución, porque deba ser así, y otras veces por medio de una catástrofe, por ejemplo, ¿no? Pues bien, esas leyes de la naturaleza, aunque a muchos les cueste creerlos, son en realidad los arcángeles del mundo de deseos y los ángeles que, junto a los espíritus de la naturaleza, evolucionan en la región etérica del mundo físico. Una ley de la naturaleza no puede ser una cosa, no sé, una máquina. Tiene que ser algo inteligente. Y ese algo inteligente tiene que cumplir un esquema que hay programado, un plan, que es el plan de Dios. En este caso, para nosotros, para nuestro mundo físico, tiene que haber una transformación. Cada vez que renacemos, el planeta ha cambiado para que nuestras experiencias sean diferentes. Bien, pues todos estos cambios no es una máquina ni nada de eso, son las mismas jerarquías. Las que hacen es las transformaciones. Lo mismo que acabo de decir respecto de los arquitectos y respecto a las leyes de la naturaleza, también digo que lo que llamo arquetipos de todo lo existente en el planeta no son una especie de modelo de, no sé, de una figura como las que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer una figura que nos va a servir luego para crear otras. No es un modelo o una figura cualquiera, sobre la que luego se hace otra copia y otra copia y otra copia, no. Son arquetipos de energía o esencia mental, diríamos creadores, esencia mental creadora, que modelan las formas físicas de acuerdo a su imagen. Quiero decir que cada forma física está compenetrada por una parte etérica, está compenetrada por el mundo de deseos y por el mundo del pensamiento. Y por ahí llegamos a ese arquetipo. Y lo que se transforme como arquetipo allí, en el mundo del pensamiento, se transformará como forma física aquí. Por lo tanto, no es una simple, como algo físico, algo que está de modelo o de adorno de lo que se va a copiar, no, es esa misma, en materia, en esencia mental, lo que aquí se ha cristalizado y se ha materializado como una forma física. Y lo mismo que ocurre respecto a los arquetipos de las formas físicas, ocurre respecto a la vida del planeta y a la propia nuestra, así como a nuestros deseos, emociones y sentimientos. Pero después de elevarnos desde la subdivisión inferior del mundo del pensamiento hasta la cuarta, vemos que la cuarta es la subdivisión central entre el mundo de las ideas y el de los pensamientos forma. Es el medio por el cual, como he dicho antes, el espíritu puede conectarse y manifestarse en la materia a través de la mente. El espíritu, como espíritu humano, está situado en las subdivisiones abstractas o superiores del mundo del pensamiento. Sin embargo, él trabaja y se manifiesta desde esa cuarta subdivisión central. Pero como digo, no podemos hacernos a la idea de que él está en las regiones inferiores del mundo del pensamiento, donde se forman los pensamientos forma, donde se concreta una idea y se hace una forma. No, él está en la parte superior. De ahí que él, para conectarse con el cerebro,
tiene que hacerlo a través de las regiones inferiores, donde se forman esos pensamientos, donde se concretan las ideas como pensamientos. Tiene que hacerlo a través de la mente, pero él está por encima de eso. Así que, analizándonos nosotros mismos, veremos que nuestro yo superior se encuentra más allá de la mente razonadora, o sea, está en el mundo de las ideas, aunque sea en el central, pero es preferible colocarle en las regiones abstractas, porque la cuarta subdivisión es al fin y al cabo como una barrera, entonces es preferible situarle en la región superior. Yo, para mí, tal y como entiendo, al yo le sitúo en la quinta y él trabaja desde la cuarta para formar, con sus ideas, para formar los pensamientos. Se encuentra más allá de la mente razonadora y que desde ahí es desde donde crean los pensamientos, a los cuales se puede unir, como he dicho, un deseo, un sentimiento, una emoción, que luego, por cierto, en cada persona pues sabemos que un pensamiento, dependiendo de lo que sea, si le unimos un determinado deseo, pues nos puede llevar a actuar físicamente. Gracias a la vitalidad que tenemos, a la energía vital que tenemos por parte del cuerpo etérico, del cual no he mencionado hasta ahora apenas nada. Por tanto, podemos considerar a las regiones donde se encuentra nuestro yo como mundo real y a todo lo demás como mundo ilusorio, como ya veremos. Aunque la verdad es que real, lo que se dice real, solo lo es el mundo de Dios. Porque es Él mismo quien ha creado todo. Todo esto está creado en su, digamos, en su mente abstracta, que luego le da forma, como pensamiento forma de todo este esquema de mundos, y a partir de ahí, con la ayuda de diferentes jerarquías, lo que normalmente llamamos los 7 espíritus ante el trono, son ellos los que van formando los mundos, desde el propio mundo de Dios y el nuestro. De ahí se van formando para abajo según la necesidad que se tiene de ellos. Nosotros hasta llegar al mundo físico, pues tuvimos necesidad de todos los mundos que hay por encima. ¿Para qué? Pues para adquirir el átomo simiente de los diferentes cuerpos y ir asimilando materia de ellos, familiarizando con esa materia que la necesitamos para crear nuestros cuerpos y necesitaremos en un futuro cuando pasemos a evolucionar a los mundos que están por encima del mundo del pensamiento. Un futuro todavía muy lejano, muy lejano. Los ocultistas sabemos que ese gran ser que llamamos Dios creó nuestro sistema solar partiendo de su pensamiento abstracto y luego le dio una forma mental como un esquema de mundos, como he dicho, para que las jerarquías crearan todo lo necesario para que hubiera un mundo físico y para nuestra existencia y evolución hasta conseguir ser imagen y semejanza de nuestro Creador. Todo eso lo creó Dios con su mente divina. Para entendernos, vamos a decir que tuvo la idea, le dio forma y luego ya con la ayuda de otras jerarquías se fueron creando los diferentes mundos según su esquema, según su idea. Por tanto, real es verdaderamente es el mundo de Dios. Su mente, su propia mente divina para nosotros. Y como representativo de todo eso, Dios crea el mundo del pensamiento. Entre los diferentes mundos crea el mundo del pensamiento para que como es arriba es abajo. Para que nosotros tengamos una mente abstracta, el mundo de las ideas, y una mente concreta donde vamos a dar forma, pensamiento, vamos a crear los pensamientos de lo que queremos representar o crear. Por tanto, lo creado se mantiene gracias al pensamiento de Dios, porque Él lo mantiene en su mente divina.
Este universo, los ocultistas verdaderos que ya han profundizado en estas enseñanzas, saben que nuestro sistema solar, como creación suya, con los diferentes mundos de materia más sutil, cada uno de ellos, según se asciende por ellos, el origen es un pensamiento divino, un pensamiento de la mente del propio Dios. Y esto está mantenido por su pensamiento divino. Por eso se dice que el mundo real solo está en la mente divina y que todo lo demás ha sido creado gracias a las jerarquías y a los arquetipos para que nosotros obtengamos la conciencia individual, la que normalmente se llama conciencia de sí mismo, para luego elevarnos hasta llegar al mundo real. ¿Qué significa esto? Pues que para llegar al mundo real de Dios debemos reconocer primero y vencer después al mundo ilusorio, hasta conseguir ser nuestro verdadero yo superior. Nuestro primer paso sería llegar a ese mundo real, entre comillas, que está en el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, de lo original, de los arquetipos. Eso es lo más real, los mundos donde estamos evolucionando nosotros ahora mismo. Luego las etapas superiores ya lo dejamos a un lado. A partir de esto, o sea, estamos hablando de aspirantes espirituales ya bastantes avanzados. Vamos a llamarlos incluso probacionistas muy avanzados, más bien ya me inclino que por discípulos e incluso personas iniciadas con una iniciación. Estos son los trabajos más importantes para llegar a identificarnos, a comprender lo que es real, que es esa identificación con nuestro yo superior y por tanto con su mundo, que como digo es el más real y más cercano al nuestro. A partir de esto y ya en un futuro incalculable, como he dicho, pues bueno, pues continuaremos nuestro desarrollo hasta el propio mundo de Dios o mundo real en sentido de origen de nuestro sistema solar. Pensando un poco en lo que se ha dicho hasta ahora, podemos extraer una primera conclusión. Y es que lo que para nosotros es el mundo real, según lo que nos llega por los sentidos, en realidad es la imagen formada en nuestra conciencia, reflejo de lo que hay en la mente de Dios, causa de todo lo manifestado y por manifestar, y como consecuencia de los arquetipos del mundo del pensamiento. Nuestro mundo real, lo que decimos aquí, este mundo físico real, no es así, pero claro, decimos que es real porque es lo que llega a nosotros, por medio de nuestros sentidos, es lo que llega a nuestro cerebro. Y como la mente está conectada al cerebro, es la mente la que ve las imágenes que se forman en el cerebro gracias a lo que llega por los sentidos. Pero nosotros en realidad no vemos el mundo físico. Nosotros, como yoes, vemos por medio de la mente, vemos lo que llega al cerebro que captan los sentidos. Y eso lo llamamos el mundo físico. Pero nosotros en realidad no estamos en el mundo físico. Esto es un motivo para las personas que comienzan a interesarse por estas cosas, es conveniente que lo mediten y lo comprendan. Nosotros no vivimos en un mundo real. Lo que decimos que es real nos llega por los sentidos gracias, repito, a la conciencia. Nosotros somos conscientes del mundo físico porque tenemos conciencia, autoconsciencia. Y tenemos mente. Entonces, como somos conscientes de nosotros mismos como un yoes, vemos por medio de la mente lo que llega al cerebro físico gracias a los sentidos. Pero nosotros no vemos el mundo físico ni estamos en el mundo físico cuando decimos yo. Está nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo físico no piensa, ni siente, ni puede hacer nada porque es materia física como cualquier otra.
Esto es motivo para meditar, repito, para los principiantes. Nuestros sentidos son los que hacen llegar al cerebro una serie de vibraciones que nos identifican con todo lo que nos rodea. Repito, nos identifican. Nosotros estamos totalmente identificados con este mundo irreal, con este mundo ilusorio. ¿Por qué nos identificamos? Pues porque los sentidos nos mandan ese mensaje, esas imágenes, este mundo. Pero repito, nosotros, como yoes, no somos de este mundo, ni estamos en este mundo. En este mundo está nuestro cuerpo físico, un vehículo que necesitamos para experimentar, porque es gracias a las experiencias como mayormente evolucionamos, dejando a un lado ahora el karma y todas esas cosas. Hay infinidad de vibraciones, pero no de todas somos conscientes. Por ejemplo, de la electricidad, el magnetismo, el calor, de muchísimas, infinidad de ellas no somos conscientes. Y por eso no vemos lo que son. Por ejemplo, la electricidad nosotros no la vemos. Vemos su efecto cuando utilizamos un aparato eléctrico. Sin embargo, hay seres humanos cuya evolución ya les posibilita y les hace consciente de otras vibraciones muy elevadas y por tanto son conscientes de otros mundos y de otros cuerpos más sutiles cuyas vibraciones son muy superiores, infinitamente superiores a la de las formas físicas. Así que para determinados iniciados nuestro mundo físico no es real. Bueno, iniciados quiero decir cualquier persona que pueda salir de su cuerpo, por ejemplo, que pueda salir de su cuerpo conscientemente. Entonces sale del cuerpo, ve su cuerpo físico y dice, ese no soy yo. Yo estoy en otro mundo más real, de una vibración muy superior a la de mi cuerpo físico y a la del mundo físico. Entonces, para esas personas el mundo físico no es real y sí lo es el mundo del pensamiento, porque son conscientes y se pueden mover por él. El iniciado que le permite estar consciente en el mundo del pensamiento dirá, bueno, el mundo físico no es real, las regiones etéricas tampoco, pero es que el mundo de deseos tampoco es real. Para mí el mundo real es el mundo del pensamiento. Si su evolución como iniciado le permite estar ya en las regiones superiores del pensamiento, donde están las ideas, los arquetipos, verá que eso sí es real, porque todo lo que hay aquí abajo es el reflejo de lo que hay ahí arriba. También todo aquel que por su desarrollo sea capaz de ser consciente en las subdivisiones superiores del mundo del pensamiento, en su ascenso después de la muerte, una persona que muere y puede llegar a ser consciente allí, pues le parecerá el mundo real. Y le parecerá, en sentido contrario, le parecerá irreal el mundo de deseos y el físico, como he dicho, las regiones etéricas y todo lo que hay ahí. A toda la jerarquía les parecerá real el mundo donde evolucionan, donde están, donde tienen su consciencia, e irreal ese mismo mundo cuando por evolución sean conscientes de otro mundo superior. Para nosotros el mundo físico ahora mismo es el mundo real, pero el discípulo, incluso probacionistas de escuelas iniciáticas y sin ser incluso de alguna escuela iniciática, por su trabajo espiritual, por sus esfuerzos, su sacrificio a lo largo de varias vidas, sean capaces de salir del cuerpo físico y de ser conscientes en esos otros mundos, pues para esas personas
comprenderán que todo esto, el mundo en el que vivimos, no es real, que será real siempre en el que se encuentren, en ese otro mundo donde estén, incluyendo viendo que haya jerarquías ahí, que haya seres pertenecientes a ese mundo. Los ángeles, por ejemplo, ven y pueden manipular la electricidad, la vitalidad de nuestros cuerpos, los 4 éteres que forman nuestro cuerpo etérico y un sinfín de cosas más, ¿no? Pero ellos no pueden manipular, por ejemplo, el cuerpo de deseos, porque no es el mundo donde ellos tienen su conciencia. Está por encima de donde ellos tienen su conciencia. Por lo tanto, para ellos, el mundo de deseos es desconocido. Su mundo real es la región etérica de nuestro mundo físico, como para nosotros es el mundo físico. Los arcángeles pueden hacer lo mismo con los cuerpos de deseos, porque los arcángeles están en el mundo de deseos. Ellos tienen una labor importantísima con la materia de deseos, con los cuerpos de deseos nuestros, de los animales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque su conciencia está en ese mundo. Ese mundo para ellos es el real. El del pensamiento no lo conocen, pero lo que hay por debajo no es real para ellos. No pueden hacer lo mismo con el cuerpo mental que pertenece al mundo del pensamiento. Sin embargo, ninguno de esos mundos es real, aunque a nosotros nos parezcan mundos independientes creados para nosotros. Quiero decir que aunque fuéramos conscientes, además del mundo físico, lo fuéramos en el mundo de deseos y en el mundo del pensamiento, en realidad no se pueden considerar mundos reales. Porque, repito, es en las regiones superiores del mundo del pensamiento lo más real que podemos conocer en la etapa actual. A ver, ¿qué es más real? Por ejemplo, la idea que capta el inventor para luego dar la forma en su pensamiento y después crear el objeto físicamente, o la propia forma física ya creada. Pues está claro que para nuestros sentidos lo más real será la forma física. Sin embargo, siempre será más real la que surge como idea abstracta, original, en el mundo del pensamiento. Como siempre será más real la idea que tiene, entre comillas, que el inventor, lo que inventa entre comillas, el inventor, más bien diría la idea que descubre el inventor, siempre será más real que la máquina que luego vaya a construir según la idea. La máquina, aunque nos parezca más real por medio de los sentidos, por medio de lo que llega al cerebro, si esa máquina se puede destruir y si no hay ninguna copia, pues ya no sirve para nada. Porque la idea verdadera, real, está en la mente del inventor. Pero es que esa idea original que ha captado el inventor está en el mundo del pensamiento, en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Normalmente decimos que es real todo aquello de lo que somos conscientes, es decir, lo que llega al cerebro como vibraciones y nos hacen ver, oír, etc. Pero lo que hacemos en realidad es tomar al objeto físico como real y sin embargo a la consciencia de ese objeto como irreal, cuando debería ser al menos al contrario. La misma física cuántica afirma que el mundo físico o real para la humanidad en común no es tal, sino que es un misterio. En realidad, todo, incluyéndonos a nosotros mismos con nuestro cerebro, es un misterio. Decimos que el mundo físico no es real porque lo real son los arquetipos del mundo del pensamiento. Decimos que un objeto físico no es real porque son vibraciones que llegan a la retina y al cerebro y que ahí se forma una imagen que interpreta o
ve, entre comillas, el yo a través de la mente del mundo del pensamiento. Y no nos damos cuenta de que esas interpretaciones las hacemos como personas y desde el cerebro físico, que tampoco es real. ¿No es el cerebro tan irreal como todo lo demás si es físico? Y siendo esto así, ¿por qué afirmamos que vemos, oímos y todas esas cosas gracias a unas vibraciones que llegan al cerebro y que nos hacen conscientes de ello? Lo afirmamos porque le percibimos por los sentidos, pero en realidad no conocemos los objetos ni el mundo físico, y sí solamente lo que llega a nuestra conciencia. Lo que decimos real es lo que llega a nuestra conciencia. No es el mundo físico. Lo que decimos el mundo físico llega a través de los sentidos. Decimos, cuando tocamos algo, esto es real, sí, para nuestro sentido físico del tacto. Pero nosotros estamos viendo, afirmando que es real gracias al sentido del tacto, cuyas vibraciones llegan al cerebro y estas están conectadas con la mente concreta, donde se crea el pensamiento forma de ese objeto. Pero todo eso lo estamos interpretando como real en nuestra propia consciencia, en la consciencia de sí mismo. Podemos afirmar, por tanto, que lo que aquí es real para nosotros no es tal porque tiene su origen en el mundo del pensamiento de Dios, que es lo más real de lo real. El mundo del pensamiento de Dios, como éste lo tiene en realidad en la conciencia y en la voluntad de Dios. Porque todo este esquema de mundos, incluyendo el mundo del pensamiento, tiene su origen en la conciencia y en la voluntad de Dios, antes de crearlo, antes de tener la idea. Como es arriba, es abajo. Dios tuvo una idea. Voy a crear una serie de mundos donde van a continuar evolucionando una serie de hijos míos, jerarquías que ya han hecho cierto desarrollo anteriormente. Pero además voy a diferenciar de mí mismo una serie de espíritus, una oleada, 3 oleadas, 4 oleadas de espíritus, para que comiencen una evolución que después de adquirir una serie de cuerpos, de conciencia, de desarrollar la voluntad, la mente, sean conscientes de sí mismo, desarrollen los poderes latentes míos, que los llevan latentes porque son hijos míos, son parte mía, y cuando desarrollen todos esos poderes y hayan ascendido a través de una evolución por esos mundos hasta mí, sean a imagen y semejanza que yo. Esa es la idea. Entonces Dios tuvo esta idea y comenzó a crear esos diferentes mundos de diferentes clases de materia de los cuales nosotros vamos a utilizar para nuestra involución hacia el mundo físico y para la evolución de vuelta hacia el mundo de Dios. Entonces Dios tuvo una idea, la desarrolló consciente y voluntariamente para darle forma mental y por medio del deseo creó el mundo físico. Ahora no vamos a entrar en el trabajo de las jerarquías. Entonces nosotros, he dicho que como es arriba es abajo. Entonces respecto a nosotros, captamos una idea de las regiones abstractas del mundo del pensamiento, creamos un pensamiento forma, le acompañamos con un deseo, con un sentimiento, con la emoción correspondiente o lo que sea, y luego lo creamos físicamente. ¿Dónde está lo real? En el primer caso que hemos dicho de Dios, el Dios mismo, como ser, eso es lo real. Dios mismo como un ser creador, el cual tiene una idea para hacer algo, una creación.
Y en el segundo, en nuestro caso, lo real está en nuestro yo superior, el verdadero yo, el que está situado allí arriba por el mundo del pensamiento. En esa región es donde están las ideas y los arquetipos. Eso es lo real nuestro. Por lo tanto, todo lo demás no es real. Ni el pensamiento forma, ni el deseo, ni el sentimiento, ni el objeto creado físicamente. Sin embargo, sabiendo que vemos y somos lo que hay en nuestra consciencia, ya no digo ni siquiera en el cerebro, voy a decir directamente en nuestra consciencia, porque lo que llega al cerebro tiene que pasar a nuestra consciencia. Entonces he de decir que ni siquiera eso lo deberíamos considerar real, porque es el reflejo de lo ilusorio que llega por los sentidos. Lo que hay en la consciencia es lo que no nos llega por los sentidos, nosotros nos hacemos conscientes. Pero acabo de decir, nosotros, como yo me hago consciente de lo que llega a mi consciencia por medio de los sentidos. Por lo tanto, lo que hay en mi consciencia es real. Tampoco. Es que real soy yo. Nada más. Y lo que yo guardo para mí. En mí. Lo de la conciencia lo podemos considerar real. En cierto modo, sí. Pero no es lo que está, lo original que está en el... lo real es lo que está en la región, en la subdivisión, donde está el yo. Y por tanto, se considerará real lo que asimilamos después de, diría yo, en nuestro nivel que estamos ahora mismo aquí en el mundo físico, a través del discernimiento, de la meditación. Porque esa es la única vía que conecta lo irreal del cerebro, como tal que es, con lo real que es la consciencia del yo, la autoconsciencia del yo. Cuando nosotros nos identificamos como un yo, esa conciencia de sí mismo, eso es lo real. Lo que está fuera de todo eso ya no lo es. En realidad todo eso es el reflejo de lo ilusorio. Lo que llega por los sentidos, como por ejemplo los resultados de vidas anteriores, de lo existente en el mundo del pensamiento que se refleja en la mente y en el cerebro, eso en realidad no es real. Ya digo, lo real es lo que somos nosotros allí. Con nuestra propia conciencia de yo es allí donde está el yo. Lo que decimos ser aquí, no. Fijaros que después de la muerte recopilamos todas las experiencias de la vida, todo lo que hemos tenido, lo que ha pasado, lo que hemos sido, lo que hemos hecho, tal. Nos lo llevamos, vamos al mundo del deseo, estamos un tiempo, lo que normalmente llamamos el purgatorio, extraemos la quinta esencia de todo eso, porque a través del sufrimiento tomamos nota de ello para no volver, o sea, para que se quede grabado en la conciencia que no debemos volver a hacerlo. Luego pasamos al cielo, extraemos la quinta esencia y obtenemos la lección de lo que sí debemos hacer. Ahí, como quinta esencia, grabamos en la conciencia de que eso debe ser un impulso para que en la próxima vida hagamos el bien. Eso es el resultado del cielo. Y todo eso, entonces ya, con nosotros como yoes, pasamos al mundo del pensamiento. Y eso se guarda en el yo, el verdadero yo, el yo superior, el ego superior que está en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Eso es lo real, lo que queda guardadito allí, nada más. Lo otro, de ahí para abajo, no. Por eso el yo va evolucionando, se va haciendo más consciente, con una conciencia superior, va desarrollando los poderes internos del espíritu, estando allí. Aunque aquí lo que tenemos son los medios para ello, para evolucionar, para desarrollar. Algún día lo continuaremos haciendo esto en los otros mundos.
Tanto lo reflejado desde el mundo del pensamiento como lo del físico a través del cerebro es ilusorio, como he dicho. Entonces, se podría considerar real al yo superior en su propia conciencia, en su propio mundo y con su propio desarrollo obtenido hasta ahora. La idea que tenemos del mundo físico se forma gracias a lo que vemos en la conciencia. De hecho, es el único mundo que conocemos porque tenemos la conciencia de vigilia en él. Por tanto, es ilusorio. Como ilusoria se podría considerar a la sombra, nuestra sombra, que aun moviéndose como persona, es la contraparte o reflejo de la persona misma. ¿No tiene algo de razón los orientales cuando dicen que este mundo es ilusorio y que hay que matar a lo irreal? No recuerdo en qué libro lo leí, no sé si es Luz en el Sendero o algo así. Habiendo explicado que todo lo que percibimos y que creemos comúnmente que somos es ilusorio y no real, ¿no es cierto que estamos presos y engañados por lo irreal y que debemos despertar a lo real? ¿Hasta qué punto debemos dar importancia a esto de lo irreal? Hay que dar, digamos, una importancia relativa porque el mundo real, por mucho que lo sea, actualmente nos sirve como medio de evolución a través de esas experiencias. Pero eso no debe impedir que cuanto antes nos pongamos a trabajar en sentido contrario, antes descubriremos y viviremos en la realidad. El yo, todavía poco evolucionado en su mundo real, está sumergido en lo ilusorio y hasta que progresivamente, vida tras vida, no haga llegar su luz a la mente y al cerebro de cada personalidad, el problema seguirá existiendo en algún grado. No olvidemos que ese yo se ve velado e influenciado por la ilusión mental procedente del cerebro y por el cuerpo de deseos. Así que solo esforzándonos por tener la conciencia del yo siempre presente para que descienda su influencia sobre la mente concreta y para que podamos discernir, podremos ir transformando el espejismo, eso que llamamos ilusorio. La verdad es que debemos hacernos tarde o temprano, y estamos en ello, la mayoría comenzando todavía, debemos hacernos un canal para que la iluminación del yo alcance a la mente y por tanto a la personalidad. La meditación, el discernimiento, el estudio de estos temas profundos, la oración, etc., nos hacen ver con más claridad y nos alumbran el camino. Tenemos que enfocar la atención hacia el yo superior, hacia adentro, y no hacia lo externo y físico de nuestro mundo imaginario. El mundo ilusorio está en nuestra conciencia personal y es lo personal lo que debe buscar la luz del yo individual. Y con esto terminamos la primera parte de las dos que voy a hacer.